capítulo 1. Vamos a estar repasando ahí algunos temas importantes respecto a Job, perdón. Capítulo 1 de Job, al lado de Salmos, antes de Salmos está el libro de Job. Capítulo 1, vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 al verso 5, vamos a estacionarnos, a pararnos ahí un momento, y luego vamos a ir sacando algunas verdades, algunos principios que están ahí en la palabra del Señor. Dice Job, capítulo 1, verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiero hablar en esta mañana un tema bien especial para nosotros como iglesia. Quiero hablar de nuestras justicias. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios que cuando hace justicia, la hace. Como iglesia hablamos muchas veces del amor, de la misericordia de Dios. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios, nada más. Porque si Dios hubiese aplicado ya su justicia sobre nosotros, su rectitud, evidentemente no estaríamos en este lugar. Quizás ya no estaríamos en este mundo. Entonces quiero hablar de la otra parte que habitualmente en la iglesia no se habla, que es la justicia de Dios. La iglesia habla mucho, nosotros hablamos mucho del amor, de la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de una característica, de una cualidad que tiene Dios, que es justo, es soberano, es recto. Delante de Dios nosotros no podemos colocar caretas, no podemos asumir posturas que son falsas. Delante de Dios, Dios nos mira, Dios nos pesa, Dios ve nuestro corazón. Vemos aquí, el libro de Job, según los estudiosos, es el libro más antiguo de la Biblia. Se cree que fue escrito en el tiempo de Abraham. Se cree que probablemente podría haber sido Moisés quien escribió también el libro de Job. Es el libro más antiguo que está en la Biblia. Si usted se da cuenta, aquí Job está él haciendo holocaustos por sus hijos. O sea, me da la impresión que fue escrito antes de la ley, porque cuando se genera la ley, había un solo hombre que podía hacer holocaustos, que era el sacerdote. Job no era sacerdote formal, pero él estaba haciendo holocausto. Entonces uno podría entender que fue escrito mucho antes de la ley de Moisés, como introducción respecto al libro de Job. Y quiero plantearles en esta hora acerca de lo que hablamos acá, de la justicia respecto de Job. Mire, no sé si usted se ha fijado, tenemos a lo menos 2 casos en nuestra retina que cuando yo le hable usted va a decir: sí, conozco un par de personas semejantes. ¿Se ha fijado o ha conocido personas con una moral intachable, colaboradores, gente que ayudan, hacen beneficios a instituciones? Hay uno por ahí, Crespito, hacen beneficios a instituciones religiosas, constantemente están llamando a la masa, al pueblo, a hacer colectas. Ahí tiene otro más que se despidió hace poco tiempo, Sábado Gigante.
gente que pareciera que moralmente es intachable. Siempre están haciendo beneficios en torno a la gente. Y muchas veces la gente lo ve prácticamente como un Dios pequeño, un semidios. Pero si usted ve de cerca a esta gente, finalmente dentro de la justicia que ellos tratan de aplicar en sus vidas para que la gente los vea como verdaderos personas que se levantan con una estatura moral por sobre todos los demás, si usted tiene la opción de estar cerca de ellos, se va a dar cuenta que dentro de ellos hay una tremenda autosuficiencia, una tremenda vanidad. Yo que he estado ahora en casa, de repente tengo la opción de ver algunos de los matinales, pero había uno de ellos que era del Megavisión, el famoso Lucho Jara. Me caía muy bien, pero cada día que lo veo, el hombre tiene una vanidad increíble. Se colocan delante de la gente como gente equilibrada, gente justa. Pero si usted tiene la opción de pesarlos en el espíritu, son gente que son autosuficientes. La vanidad, les gusta que toda la gente los reconozca. Entonces, en la Biblia está el caso de Job. Siempre hablamos de Job como el hombre paciente, como el hombre que finalmente fue probado y finalmente logró la bendición de parte de Dios. Pero no vemos la otra parte. ¿Por qué Dios prueba a Job? Y quiero ir planteando esto. Si en el contexto nacional vemos a lo menos un par de personas como que se erigen, que se levantan como autosuficientes, gente vanidosa, que finalmente siempre trata de plantearse que está por sobre toda la demás gente en temas morales, en temas éticos. Aquí en la Biblia también encontramos un personaje de estas características llamado Job. Probablemente lo voy a destruir la visión que usted tiene de Job, porque lo idealizamos y miramos, decimos, qué tremendo, cómo soportó, se le murió la esposa, se le murieron los hijos, fue quitado todo lo que tenía porque era una persona muy, muy rica. Finalmente logró que Dios lo bendijera 4 veces más de lo que tenía. Entonces siempre lo miramos así como el modelo a soportar en pruebas. Pero ¿por qué Dios lo probó? Fíjese que en lo que yo le he leído, si usted trata de entender lo que el escritor plantea ahí, dice que él hacía holocaustos por el posible pecado de sus hijos. ¿Y dónde estaba él? ¿Acaso, quiero que me entienda, se sentía autosuficiente? Se sentía que él no pecaba. Lo correcto hubiese sido levantar holocausto por sus hijos y por el pecado que él llevaba en su interior. Pero aquí el escritor no lo plantea de ese modo. Hace una descripción al inicio. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero era lo que se veía. Pero en su interior se sentía por sobre los demás. ¿Le parece conocido el tema ese? Por sobre los demás. En lo profundo de su corazón tenía una justicia propia y que en algún momento tenía que aflorar y ser juzgada de parte de Dios. O sea, Job debía ser probado. Dios tenía que revelar lo que había en el interior de su corazón. En ningún momento Job plantea lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 7:24, cuando dice, miserable de mí. En ningún momento. Todo lo contrario. Si usted va al libro de Job, capítulo 29, Job 29, 14 al 25. En ningún momento él mira a su interior, sino que se recuerda en ese momento y trata de justificarse.
verso 14 del capítulo 29, dice, me vestía de justicia y ella me cubría, fíjese, numerito, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Caramba. ¿Ah? Se le está destruyendo Job, hermano. ¿Ah? Yo era ojos al ciego. Wow. Y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré. Y como arena multiplicaré mis días. Mira. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí. Numerito. Y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. O sea, lo que él decía, los demás lo acataban. Tenía una autoestima bastante grande el hombre, demasiado. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban. O sea, la palabra de él era ley. Y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos. Wow. Y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Qué tal? Había un radioteatro en la radio que decía, si se parece a usted, no se dé por aludido. ¿Quién era ese? Andrés, tú que eras un buen radioescucha también. ¿Ah? Había un radioteatro que terminaba, era Celedonio Menari, hermano. La Sinforosa, ¿de acuerdo? Se me cayó el carnet. Hablo a los cincuentones de aquí, a los cuarentones, digamos. Ahí varios me dicen sí. Era así, por hermano. ¿Ah? Si se parece a usted, no se aluda, no se sienta aludido. Ahí metido en los radioteatros. Lo que quiero plantearles es que en el capítulo 29 que acabamos de leer, una parte, fíjese que Job se menciona a sí mismo más de 40 veces. Se alude a sí mismo. Se mira que era una persona justa, que era una persona honrada, y se habla de sí mismo más de 40 veces. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Sí, en realidad por el hermano está grabando, entonces no se escucha la voz. Entonces aparece acá en el capítulo 29 40 veces que se menciona a sí mismo. Se valida, no lo valida nadie. Se valida a sí mismo. Pucha que soy grande, que soy tremendo. Yo hablo y la gente me escucha. Yo hablo y la gente me considera como jefe. O sea, había una justicia propia en sí mismo que en algún momento Dios tenía que validarla. Dios tenía que sacar a la luz, tenía que ser alumbrado por el Espíritu de Dios para que entendiera lo que había en su corazón, en el interior de su vida. Se ve entonces una justicia o una rectitud que no glorificaba a Dios. 40 veces se glorificó a sí mismo y solamente 5 veces hace mención de Dios. Podríamos decir que Job es una versión anticipada de lo que nos habla Lucas capítulo 18 del verso 11 al 12, cuando dice la parábola o el ejemplo del fariseo. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Es lo que está diciendo Job.
Entonces, es una versión anticipada de lo que dice el libro de Lucas capítulo 18, cuando habla de este fariseo, que se consideraba mejor que todos los demás. Aquí Job se está considerando mejor que los demás. ¿Usted se considera mejor que los demás o no? ¿Are you sure? ¿Está seguro? ¿Se considera mejor que los demás? ¿Tiene algún don sobrenatural? ¿Ah? Por lo tanto, yo soy mejor que los demás. Hay que tener cuidado, porque Dios en algún momento puede entrar a validar eso. Fíjese en el capítulo 30. Vemos también en Job, también cito en Job 30. Aquí hay una descripción de un hombre que no ha sido quebrantado. El verso 8 del capítulo 30 dice: hijos débiles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. O sea, se sentía superior. No había sido quebrantado de parte de Dios. Se sentía superior. Aquí vemos un hombre que no había vencido su humanidad. Había una autoestima demasiado elevada que finalmente empañaba la gloria de Dios, la justicia de Dios. No había en ningún momento una opción de mirarse a sí mismo, decir, miserable de mí. Todo lo que soy es porque Dios lo ha permitido. Y ahí nace que Satanás, las criaturas, dice que se presentaron delante de Dios y Satanás le dice, empieza a recorrer y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Y Satanás entiende y captura el tema y dice, pero quítale todo lo que tiene y te va a blasfemar. Y Dios permite esta situación para que se validara qué es lo que había en el interior de Job. Y hay todo un proceso. Le dije yo, pierde su esposa, sus hijos mueren. Toda la descripción que tenía de yuntas, de bueyes, de animales, de campos, finalmente es quitado, sufre. Los amigos le dicen, blasfeman a Dios y él se mantiene, trata de mantenerse. Y empieza en el capítulo 42 a recibir la perfecta revelación de Dios después de ser procesado por completo de parte de Dios. Y fíjese, capítulo 42, verso 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, cambia el concepto, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjese lo que dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Bajo el moño. Se sentía que nadie lo podía enseñar. Es procesado por Dios, es quebrantado por Dios y ahí aparece un nuevo lenguaje. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene quizás un tema muy importante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, está hablando de un sometimiento delante de Dios. Muchas veces Dios permite un procesamiento extremo en nosotros para enseñarnos. Quizás nosotros no nos hemos visto o no nos hemos analizado o no hemos permitido que el Espíritu Santo nos revise, pero muchas veces nos comportamos como Job. Nos sentimos superior a la gente. Nos sentimos superior dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, en nuestro contexto. Tenemos dones y Dios nos usa y tenemos una claridad para entender lo que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, y internamente nos sentimos superiores, menospreciamos al resto. Eso no corresponde. Eso no es parte de una persona que está siendo procesada de parte de Dios.
Todo lo que tenemos, hermano, todo lo que esperamos ser, se lo debemos únicamente a Dios. No es por la inteligencia, no es por la preparación que tenemos, todo se lo debemos a Dios. Y mientras más nos cueste entender eso, Dios nos va a seguir procesando. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había entendido la lección, había sido procesado por Dios con lágrimas, con sustracciones de cosas que él tenía. Pero ahora estaba levantándose un nuevo Job, una persona humilde en su interior. Fíjese lo que dice. Tremendo discurso. Dice, por tanto me aborrezco. Mire los capítulos anteriores. Yo soy el mejor, soy el jefe, yo la llevo, soy el mejor, todos me hacen caso. Pero aquí vemos una persona quebrantada de parte de Dios. Por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenemos que trabajar mucho con eso, hermano. Me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjese en el capítulo 40. Ahí hay una descripción también de lo que ...44... algo similar a lo que dice Pablo, miserable de mí. Fíjese lo que dice ahora el nuevo Job, versión 2.0, después de ser procesada por Dios mismo. He aquí, yo soy vil, parecido a lo que dice Pablo, miserable de mí, no puedo solo, todo se lo debo a Dios. Qué hermosa palabra, hermano, para nosotros. Vemos a dos Job, la versión 1.0, que es la proyección de la religión. La religión es una careta para presentarnos delante de Dios. Todo se justifica, todo es externo. Lo que yo hago, lo que yo digo, me presento delante de Dios. Pero vemos una versión 2.0 de Job después de ser procesada por el Señor mismo. Vemos aquí una humildad. La versión 2.0 es la versión que nosotros debemos adoptar. Permitir que Dios trabaje, procese nuestras vidas, procese nuestro carácter. Debemos ser gente humilde, no tan solo por el título que tenemos de cristiano. Debemos en nuestro interior ser personas humildes. Es lo que le faltó a Job. Muchas veces Dios procesa nuestras vidas porque Dios quiere revelar lo que está en nuestro interior. Nunca se olvide, hermano, que todo lo que tenemos, todo lo que esperamos llegar a ser en la vida, se lo debemos únicamente a Dios. Ojalá que en nosotros no haya este espíritu, hermano, de esta autoestima excesiva, este pecado de sentirse orgulloso, vanidoso, superior a los demás. Uno tiene que sentirse como un servidor. Nosotros los cristianos somos servidores. Debemos mirar a la gente para ayudarla, para servirlo. Jamás debemos servirnos de la gente. Nosotros estamos para servir, para ayudar, para levantar a la gente que muchas veces no puede avanzar, que no puede caminar en el mundo del cristianismo. El Señor nos ha llamado a eso, a revisarnos a nosotros mismos también. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Con qué versión se queda usted de Job? ¿La versión 1 o la versión 2? Debemos quedarnos con la versión 2, hermano. Revisar cómo estamos actuando, cómo estamos mirando, cómo nos estamos relacionando con los demás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad de entender y de aplicar esta palabra en el día a día, en nuestro accionar, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, para poder aplicar esta palabra delante del Señor. Somos autosuficientes, tenemos vanidad en nuestra vida,
hemos logrado cosas. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Le hemos dicho, Señor, todo esto es tuyo, todo esto te lo entregamos a ti. Si no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo. Mire, cierro con esto. Mientras Job no proclamó miserable de mí, o yo soy vil, como lo dijo Pablo, miserable de mí, mientras él no logró entender eso, fue procesado de parte de Dios. Muchas veces las pruebas en el ser humano terminan cuando la gente se da cuenta que es un miserable, que todo se lo debe a Dios. Nada de orgullo, nada de vanidad puede haber en nuestras vidas. Si usted está siendo procesado de parte de Dios, si hay un tema interno que usted necesita terminar en una prueba, está viviendo una aflicción, hable con Dios. Probablemente hay mucho de esto en nuestras vidas que tenemos que poner a los pies del Señor. Todos sus logros, todo lo que hemos logrado en la vida, hay que ponerlo a las plantas de Dios. Y mientras más nos demoremos, muchas veces más tiempo se va a demorar en vivir la prueba al cual Dios nos está sometiendo. Recuerde que después de la prueba viene la bendición. 4 veces fue bendecido después que él se arrepiente. Me arrepiento en polvo y ceniza. 4 veces fueron entregados lo que él había perdido, sus campos, sus bueyes, sus animales. Y concluye la Biblia. Dice que murió Job viejo y lleno de días. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. A lo mejor nosotros no vamos a vivir más de 100 años, pero Dios nos va a bendecir. Cuando digamos, sí, Señor, perdóname, he sido injusto, me he creído superior, he avergonzado al entorno mío, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Señor, perdóname. Y cuando viene ese arrepentimiento, se corta la prueba y comienza la bendición. Creo que se en esta mañana. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos educa. Señor, gracias porque podemos entender, Dios, que muchas veces somos sometidos a ser probados de parte tuya, Dios, para que podamos entender y podamos entregarte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te pertenece a ti. Hable con Dios ahí donde está usted. Quizás le hemos robado la gloria a Dios. Le hemos quitado la gloria al Señor. En esta mañana, dígale, Señor, yo me arrepiento en polvo y en ceniza. Dígale, Señor, perdóname. Porque muchas veces he sentido o me siento superior a muchos. Pero no he entendido, Señor, que, como dijo Pablo, miserable de mí. O como dice Job, al final del libro, Señor, lo vil mío. Yo soy vil. Entendiendo que tú eres al que tenemos que adorar, tenemos que bendecir, a quien tenemos que seguir. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Hable con el Señor ahí un momento y dígale, Señor, me presento delante de ti, tal como soy. Revisa mi corazón. Si hay algo en mi interior, colócalo a la luz para entender y que yo pueda pedir perdón delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Levanta a muchos Job en esta hora, Señor, de este lugar. Señor, levántalos, Dios mío, con una versión, Señor, distinta, después de haber sido procesado y quebrantado por ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de los amigos, los hermanos que están acá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a mirarte a ti solamente. Y si hay algo de gloria que recibimos en nosotros, te la demos toda a ti, Dios, porque la gloria te pertenece a ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.